Señoras y señores, muy buenas noches. Sean bienvenidos a El Porqué de las Cosas, un programa que intenta encontrar respuestas a preguntas como, por ejemplo, ¿por qué desde tiempos inmemoriales el ser humano ha buscado el Santo Grial? ¿Por qué los loros viven tantos años? ¿Por qué hay personas sonámbulas? ¿O por qué suenan las tripas? ¿Y por qué el sentido del equilibrio está en el oído? Bueno, son preguntas a las que vamos a buscar respuesta esta noche con la ayuda de expertos, números uno, cada uno en su materia. Señoras y señores, El Porqué de las Cosas, 18ª entrega. Comenzamos. Dicen que pocas cosas han generado tantas investigaciones, expediciones y hasta guerras como el Santo Grial. ¿Pero qué es realmente el Santo Grial? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo posee? Y sobre todo, ¿por qué esa fijación histórica por encontrarlo? Quiero saludar a mi primera invitada esta noche, es Ana Mafé García, es presidenta de la Comisión Científica Internacional de Estudios del Santo Grial, por tanto, alguien muy autorizada. Doctora Mafé, muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Oiga, ¿por qué desde tiempos inmemoriales el ser humano ha buscado el Santo Grial? Porque el Santo Grial, como constructo dentro de lo que es tanto la religión cristiana como lo que es la literatura universal, implica dos conceptos: perfección y conocimiento, por un lado, y por otro, amor y eternidad. Estos constructos son esos caminos interiores de perfección que todo ser humano está llamado a realizar. La búsqueda del Santo Grial implica la búsqueda de conocimiento, de amor, de perfección y, cómo no, de huella de eternidad. Correcto. ¿Qué es el Santo Grial? Cuando se busca, ¿se tiene claro qué es lo que se está buscando? Porque hay quien habla de una piedra, hay quien habla de una copa, de un cáliz. ¿El Santo Grial, físicamente, qué sería? Bueno, nos tenemos que retrotraer casi a los principios de nuestra Hispania, en ese mundo medieval sobre el siglo VIII, IX, cuando la palabra grial o gradal, o gradal, se empieza a utilizar en lo que sería el Reino de Aragón para definir un objeto que está referenciado a la grada, a la tierra blanca. Y esto es muy importante porque ese objeto que pasa a la literatura con el nombre de Graal y Santo Grial siempre se ha referido a un objeto que dentro de la cosmovisión cristiana representa la figura de Jesús. Yo os voy a mostrar que el Santo Grial en realidad es un objeto que sería esta copia museográfica de la parte superior del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Respondería a esa palabra gradal, santo gradal, que luego se transmuta en la literatura universal y que representa uno de los mitos más importantes europeos, la búsqueda del Santo Grial. Repito, si nos situamos en el ámbito legendario, estamos hablando de una copa que da la vida eterna, pero si nos situamos en el ámbito religioso, estamos hablando de una sagrada reliquia que nada más y nada menos que nos lleva a la memoria de Jesús, a la memoria universal del amor. Profesora, al hablar del Santo Grial nos viene a la cabeza la figura de los templarios. ¿Quiénes eran y por qué buscaban el Santo Grial? Vale. Los templarios forman parte de esa historiografía española o hispana, si tenemos que hablar con propiedad. Hay un momento histórico donde literalmente, mientras el reino de Aragón, el reino de Pamplona, pero sobre todo el reino de Aragón, ¿vale?, o los reyes de Aragón, y aquí puedo situar perfectamente a Alfonso I el Batallador, estamos hablando hacia el 1100 y pico. Hay un momento en que mientras estos reyes están defendiendo una frontera en una guerra cruenta, Europa duerme. Entonces, esta defensa de fronteras necesariamente necesita expertos
que puedan estar ayudando precisamente a que, bueno, pues a que estos reinos cristianos de Europa puedan dormir. Entonces es ahí cuando Alfonso el Batallador, y hago un inciso aquí muy importante, que él cuando estaba herido o cuando estaba realmente enfermo acudía al Real Panteón de San Juan de la Peña, que era un monasterio maravilloso en donde se le curaba y en donde sí o sí se le hacía una procesión del viático maravilloso con este objeto. Bueno, pues ahí él, nuestro Alfonso el Batallador, cuando pierde la vida y hace su testamento, pues fijaros qué papel tendrían estos templarios, que él deja todo su reino, no a los nobles, no a su descendencia que no lo tenía, sino a todas las órdenes militares de aquel momento. Entre ellas, sin duda alguna, el Temple. Entiendo. ¿Cómo no iba a tener el Temple una importancia si eran los custodiadores de esa frontera y por ende de ese lugar donde reposaba esta sagrada reliquia, que era el Real Panteón Monasterio San Juan de la Peña? ¿Cómo no iba a ser el Temple fundamental dentro de la historia de este Reino de Aragón? ¿Y cómo no iban a ser custodiadores junto al Santo Sepulcro de Jerusalén, que era la orden que junto con los hospitalarios de los pobres, estas tres órdenes supuestamente se hubieran tenido que repartir este incipiente Reino de Aragón? Aunque no fue así, ¿eh? Los nobles se quejaron mucho y finalmente estas órdenes pues siguieron sus diferentes caminos. ¿Qué supondría encontrar el auténtico Santo Grial hoy? Vale, pues el auténtico Santo Grial hoy ya está encontrado. La Iglesia ya ha concedido a Valencia, a su catedral, un año jubilar a perpetuidad para que se celebre cada 5 años. Valencia es la tercera ciudad jubilar por frecuencia más importante de todo el planeta, después de Jerusalén y después de Roma. Qué curioso que tanto en Jerusalén como en Roma estuvo esta sagrada reliquia a lo largo de su existencia y que el objeto como tal ya lo tenemos definido. Lo que sí que hacemos es, desde Valencia, invitamos a todas las personas de todo el mundo a realizar algo tan práctico como es esa búsqueda personal a través del Camino del Santo Grial. Y para ello contamos con los templarios del siglo XXI, que quiero dar las gracias a don José Miguel, Emilio, Nicolau y González, que es el Consejo Nacional Templario, y ahí en Málaga tenéis a Fray Guillermo Marián Aguilar Sánchez Aldana, maravilloso fray templario de la OCT, que como templarios en la antigüedad pues se dedican a hacer sobre todo trabajos sociales. Allá donde no llegamos muchos de nosotros, los templarios del siglo XXI llegan. Y actualmente, por ejemplo, pues se dedican, entre otras cosas, a ayudar a los caminantes que hacen el Camino del Santo Grial. Entiendo. Bueno, que os enseño un poquito lo que es mi propia credencial, de la que estoy muy orgullosa porque está sellada, fijaros, no sé si se ve bien, en Jerusalén. Es un camino que empieza en Jerusalén, sin duda alguna, que lleva hasta Roma y que, bueno, me quedan todavía unos cuantos sellos por poner, pero que los templarios del siglo XXI, claro que tienen mucho que decir y claro que están, bueno, pues ofreciendo muchísimo apoyo y ayuda a todas esas familias o a todas esas personas que están un poquito más olvidadas en la sociedad. Y me consta que es así, ¿eh? En Valencia, en Mallorca, en Málaga, los templarios están ahí. Le animo a que complete su credencial con los sellos que les queda y, en todo caso, Valencia y, ojo, en el siglo XXI siguen existiendo los templarios. Ana Mafé García, gracias por atenderme y buenas noches. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Del misterio del Santo Grial al misterio del cerebro. Presta mucha atención, vas a escuchar algo increíble. A continuación voy a reproducir una melodía de piano. Se trata solamente de eso, notas de piano reproducidas a través de un piano digital. Recuerda, es solo piano.
Seguro que has reconocido la canción, y si te has concentrado lo suficiente, incluso habrás escuchado la letra. Y puede que estés pensando que haya truco. Se trata de un piano digital, las voces están grabadas. Deja que te enseñe un pequeño ejemplo de viñeteiro. Este pianista nos hace otro ejemplo con una canción en español, que seguro que conoces. Te suelo enseñar vídeos en los que el cerebro falla, comete errores, intenta llenar huecos y lo hace de manera incorrecta, pero en este caso sucede todo lo contrario. El cerebro, al reconocer lo que está sonando, completa con la información que tiene la canción e incluso nos deja escuchar voces donde no las hay. Pero es muy importante conocerlo previamente. En el ejemplo del experimento de Peter Ablenger, podemos ver como si al principio escuchamos el piano sin saber lo que está diciendo, no lo entendemos, pero a la que ponemos subtítulos sí. El cerebro sin duda es fascinante y a veces nos deleita con cosas como esta. Curioso, ¿verdad? Inmediatamente la letra la tenemos en la cabeza, escuchando solo la música, aunque sea un poco melódica, ¿verdad? Oiga, ¿qué les parece si hablamos ahora de loros? Lo primero que nos viene a la cabeza al hablar de los loros es que son animales parlanchines, que tienen la capacidad de imitar sonidos y darnos la impresión de que saben hablar. Más allá de esa cualidad, una de las características más evidentes de los loros tiene que ver con el color. Son aves con plumajes muy coloridos, aunque, ojo, también hay algunos que son completamente negros. Como los humanos, los hay diestros y zurdos. Por cierto, a diferencia de lo que podamos pensar, porque estamos acostumbrados a que sea una cualidad propia de las aves, los loros no son muy proclives a hacer nidos. Prefieren asentarse, por ejemplo, en huecos de árboles. Y una característica más de este ave que despierta tanta simpatía: los loros son animales muy longevos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué los loros viven tantos años? Es una de las preguntas que le voy a trasladar a Rafael Zamora. Es el director científico de Loro Parque Fundación. El Loro Parque, por cierto, está en Tenerife. Rafael, muy buenas noches. Bienvenido a la Televisión Pública de Málaga. Muy buenas noches. Es solo decir lo del loro, inmediatamente todos se nos pone la cara con una sonrisa, ¿verdad? Oiga, ¿de dónde son originarios los loros? ¿Dónde suelen habitar? ¿En qué zonas y en qué tipo de hábitats? Bueno, es una de las especies de animales que están mejor representadas en el mundo en cierta forma, de aves, porque están en todo el cinturón tropical y subtropical del planeta Tierra. Tenemos loros en las antípodas, en Indonesia, en Australia, en África y en América, en Sudamérica especialmente, donde hay una gran expansión de este tipo de animales. O sea que están adaptados prácticamente a todo tipo de hábitats que tengan que ver con la parte tropical. El calor y las lluvias son propias de su hábitat. Oiga, en Loros Parque que se encuentra la reserva de especies y subespecies de loros más diversa del planeta. ¿Cómo son estas aves? ¿Cómo es su carácter? Bueno, como bien dices, aquí en Tenerife, en Loro Parque Fundación, mantenemos la mayor reserva genética viva de loros del mundo, por eso los conocemos tan bien. Y también trabajamos con proyectos en la naturaleza y vemos cómo es su comportamiento de cerca. Y realmente, por lo que nos hace sonreír, como tú bien dices, es porque son capaces de imitar la voz humana. Y esa imitación de sonidos tan fidedigna y de sonidos que nos rodean es algo asombroso. Y lo más interesante, son sociales, son animales que viven en grupo, que viven en familia, y eso para el ser humano se siente reflejado, representado en estos animales que en muchas ocasiones están muy cerca de nosotros como mascotas en cualquier parte de la Tierra. Que si pensamos en un loro, lo primero que se nos viene a la cabeza es su capacidad, como bien decía, para hablar. Pero ¿realmente deberíamos decir hablar o mejor decir imitar? Bueno, ahora sabemos, gracias a las investigaciones, las últimas que hemos podido realizar aquí, que realmente son capaces de imitar muy bien, pero ya son capaces de hablar cuando son capaces de asociar una palabra a un comportamiento o para comunicarse con nosotros. De hecho, hay loros que saben, cuando te ven con el periódico en la mano, saben decir, oh, estás leyendo el periódico. O si estás haciendo una tortilla y oyen el sonido del tenedor en el plato, dice, oh, toca tortilla esta noche.
Eso quiere decir que son capaces de comunicarse con nosotros asociándolo a una acción. Y eso es hablar, eso es comunicarse. Y entre ellos, ya sabemos, en México, por ejemplo, tenemos una investigación de la Aeroparque Fundación que sabe que en los distintos valles de México donde vive un guacamayo, el guacamayo militar, tienen sus propios dialectos y esto ya está descrito científicamente. O sea que sí que son capaces de hablar y imitar muy bien. Perfecto. Los loros imitan sonidos, incluso pueden llegar a asociar acciones con palabras. ¿Es cierto que no tienen cuerdas vocales? Pues sí, tienes buena información. Tienen un aparato que se llama siringe, que no funciona exactamente como nuestras cuerdas vocales, pero sí le permite una amplitud de registros sonoros espectacular. Y esa capacidad que tienen, que tiene que ver con su inteligencia también, para comunicarse, imitar incluso, en la naturaleza son capaces de imitar a los depredadores para engañar a los grupos. Ajá. Y quedarse comiendo en un solo árbol. O sea, ese aparato, la siringe, de los loros especialmente, tiene unas habilidades espectaculares que estamos investigando también a ver hasta dónde son capaces de llegar. Por cierto, ¿qué come un loro y cómo comen? Porque claro, ese pico que tienen supongo que condiciona también lo que comen y la manera de comerlo, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Son capaces de tener una presión de mordida muy eficaz. El pico de los loros abre semillas muy duras en ocasiones y de hecho la tercera mordida más potente en el planeta Tierra la tiene una de las cacatúas que mantenemos aquí, la cacatúa de las palmeras. Están los jaguares, los aligatores y los cocodrilos, que tienen una presión muy fuerte de mordida, y luego los loros, que parten una nuez, por ejemplo, de macadamia, que nosotros necesitamos un martillo y dar varios martillazos para poder partirla, y ellos los hacen en segundos con una habilidad extraordinaria y una potencia increíble. El pico también les sirve para moverse, porque sus patas están adaptadas como un pájaro carpintero para trepar, pero el pico les sirve de ayuda. Entonces el pico es muy especial, ese pico curvo que define a los loros por antonomasia en todo el planeta, ¿no? Eso nos indica que es un loro, tener el pico de esa forma. ¿Loro y cacatúa es lo mismo? Bueno, las cacatúas son un tipo de loro. Los loros, Ajá. en español, abarcan, los papagayos, el término papagayos también, abarca a todos los loros del planeta. Y luego ahí están las cacatúas, los guacamayos, los loris, los periquitos. Hay un sinfín de grupos que pertenecen a ese término en español. Otras aves de un tamaño similar al loro viven de media 10 o 15 años. Sin embargo, hay especies de loros que llegan a vivir hasta 30 años. La pregunta que planteaba al principio, ¿por qué los loros viven tantos años? ¿Cuál es la explicación científica a esa longevidad? Se acaba de publicar recientemente, en las pasadas semanas, en Frontiers of Genetics, una revista científica de alto impacto, un estudio que hemos hecho aquí con la Universidad de La Laguna y el Instituto de Enfermedades Tropicales de Tenerife. Hemos podido descubrir cómo está funcionando la genética de los loros. Se debe a su ADN, sus células están bien protegidas y son capaces de regenerar esa protección del ADN pues, con bastante eficacia, y no es igual en todos los loros. Como manejamos tantas especies y como centro de conservación podemos investigarlo bastante bien, tenemos un rango muestral amplio, hemos visto que, bueno, hay animales que logran incluso llegar a los 80 años, como algunas cacatúas, y hay registros como el loro de Winston Churchill. El que quiera investigar un poco en internet va a encontrar un loro que sobrevivió, sobrepasó los 100 años. Es algo extraordinario, pero dice mucho de su capacidad de longevidad, y este estudio nos va a permitir también saber mucho de nuestro ADN, del ser humano, y cómo revertir esa ancianidad o esos problemas que tenemos por culpa de la falta de renovación celular, ¿no? Rafa, ¿es cierto que el loro se le considera un animal especialmente inteligente? Sí, cierto totalmente. O sea, los loros tienen, para el tamaño que tienen, la densidad de su cerebro, de neuronas, el tamaño que tiene comparado con un mamífero, pues pueden hacer prácticamente lo mismo que animales mucho más grandes. Y esto es algo asombroso. Y por eso tenemos aquí el Instituto Max Planck de Cognición Animal de Alemania. Tiene sede aquí en Loro Parque, en el Centro Zoológico, en la Embajada Animal. Y delante del público están trabajando con ellos para demostrar hasta dónde llega esa inteligencia. Y los resultados están siendo asombrosos. Cada artículo científico que logramos publicar
nos asombramos nosotros mismos que convivimos con ellos porque tienen capacidades increíbles de utilizar no solo la imitación de los sonidos, sino también incluso de herramientas y resolver problemas que son de carácter económico. Son capaces de utilizar fichas a modo de moneda para recibir recompensas y compartirlo con sus congéneres. Son límites del conocimiento asombrosos que nos dicen mucho de esa inteligencia social que necesitan para desenvolverse en su hábitat, porque necesitan tener memoria, necesitan comunicarse, y eso es parte de la inteligencia humana también. O sea, que los loros nos van a seguir asombrando en los próximos años. Rafael Zamora, un apasionado del mundo de los loros, el director científico del Loro Parque Fundación en Tenerife. Por cierto, en casa casi todos tenemos loros, unos en forma de altavoz inteligente o de radios o de esposos o esposas. Zamora, ¿usted tiene un loro en casa? En forma de loro, en forma de loro, digo, ¿eh? En forma de loro ahora mismo, ¿no? En el pasado crié mucho con los loros y tuve loros de mascota cerca de mí, pero ahora me levanto trabajando con los loros, es donde más tiempo paso aquí en Loro Parque. Me acuesto viendo documentales, antes de acostarme veo documentales que son de animales, de loros, y en la mesa de noche hay un libro que habla siempre de loros, o sea que mi vida está acompañada por los loros. Es un animal extraordinariamente bello y además, como ven, inteligente, con memoria, familiar, en fin, digno de admiración. Rafa, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Un placer, para cuando quieran. Muy amable, gracias. Ya que estamos descubriendo cosas fascinantes del mundo animal, van a ver una imagen y sobre todo, hablábamos la semana pasada de la boca de una ballena donde un ser humano cabe entero de pie, ¿no? Fíjense la boca de este amiguete. Eso es lo que en Málaga llamamos, sin duda, un gran boquino, ¿verdad? Bueno, imagínense la siguiente situación. Cuando termine este programa, usted se va a ir a la cama para dormir, que mañana hay que madrugar, hay que trabajar. Está en un profundo sueño cuando de repente un ruido en casa le despierta de un sobresalto. Se levanta, sale de la habitación y en el pasillo se encuentra, por ejemplo, con su hijo caminando sin un rumbo claro. No habla, no le dice nada porque, en realidad, su hijo está dormido y está viviendo un episodio de sonambulismo. Y ahí quiero llegar. ¿Por qué hay personas sonámbulas? Vamos a contactar con un experto, Raúl Quevedo Blasco, es coordinador del Laboratorio del Sueño de la Universidad de Granada. Profesor, buenas noches, bienvenido a la Televisión Pública de Málaga. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué provoca el sonambulismo? Pues bueno, no podemos hablar de una única causa. Hay muchos factores que pueden provocar el sonambulismo. Hablamos de factores vinculados, por ejemplo, con el estrés, la propia privación o introducción del sueño. Hablamos también de sonambulismo cuando hay otras patologías del sueño, como por ejemplo la apnea. También es posible que se produzca sonambulismo derivado como efecto secundario de medicamentos vinculados a lo hipnótico o los sedantes. Y en muchas ocasiones también hablamos de sonambulismo por factores genéticos. Se vincula más o menos el 50-60% de los casos va vinculado a factores genéticos y, por tanto, con historial familiar con previo de los padres con sonambulismo. El sonámbulo, esa posición de con los brazos extendidos o tirando una sábana, ¿eso es normal o es más para significar que queremos señalar que es alguien que está haciendo sonambulismo en ese momento? Efectivamente, no, eso no es nada típico ni nada normal, ¿no? De hecho,
No hay nada que diferencie el sonambulismo en cuanto a poses, postura o movimiento. No, para nada. Correcto. Hablar de un sonámbulo, imaginamos a una persona que se levanta de la cama, que empieza a caminar, estando en realidad dormida. Pero por ser un poco más rigurosos, ¿cómo se manifiesta el sonambulismo? ¿Puede ir más allá del simple hecho de caminar dormido por la casa? Bueno, el sonambulismo se manifiesta de muy diversa índole con múltiples comportamientos. Una persona sonámbula puede ir de un comportamiento tan simple como levantarse de la cama, sentarse de la cama, incorporarse, abrir los ojos y otra vez volverse a dormir, como deambular por la casa, como bien estamos comentando, o incluso hacer comportamientos mucho más complejos, abrir una puerta con llave, coger un ascensor. Bueno, hay múltiples comportamientos desde lo más simple a lo más complejo. Madre mía. Una persona que padece sonambulismo, ¿cada cuánto tiempo suele vivir un episodio? ¿Es algo más o menos tasado? Pues no, como tal, no. La frecuencia del sonambulismo puede variar, puede darse episodios, varios episodios durante una misma noche o varios episodios durante la semana o de forma puntual. No hay nada tasado como tal. Realmente, a priori, cuanto mayor sea la frecuencia del sonambulismo, pues bueno, hay que preocuparse un poquito más. Vale, ahora le preguntaré sobre eso. ¿Ese episodio de sonambulismo puede llegar a ser peligroso para la persona que lo sufre? Quiero decir, por ejemplo, una persona que sea capaz de levantarse de la cama, salir a la terraza y amagar con lanzarse al vacío. ¿Esto puede ocurrir? Bueno, sí, puede ocurrir perfectamente. De hecho, un comportamiento de un sonámbulo puede ser peligroso para él mismo o para una persona cercana a él. Puede coger cualquier tipo de comportamiento. Ya le comentaba anteriormente que, bueno, puede llegar a hacerlo. Efectivamente, puede llegar a precipitarse o puede llegar incluso a coger un cuchillo y clavárselo a la persona que está justamente al lado. Es lo menos común, por suerte, pero sí, puede ser posible de que haya aspectos peligrosos tanto para la propia persona como para las personas que duermen o están cerca de ella. ¿Pero qué me cuenta, profesor? ¿Cuánto puede llegar a durar un episodio de sonambulismo? Pues también la duración es un poco variante, puede durar segundos, minutos o incluso un poco más. Va a depender un poco del comportamiento que tenga la persona esa noche y en ese momento. Ya le comentaba, incorporarse, abrir los ojos y volver a tumbarse puede durar segundos, o deambular por la casa, abrir una puerta con llave, coger un ascensor puede durar bastante más tiempo. Y caramba, o coger un cuchillo y... Madre mía. ¿Por qué se despierta un sonámbulo? Sí. ¿Qué provoca que esa persona vuelva a la vigilia? Pues no hay nada estipulado. El tema del despertar es igual que cualquier otra persona. Hay que darse cuenta que la persona que está sonámbula está en fase de sueño profundo. Por lo tanto, hay una muy baja reactividad al entorno. Y entonces no hay nada a priori que sea específico para despertar a nadie sonámbulo. Simplemente se puede despertar igual que cualquier otra persona que está tumbada y durmiendo. Profesor, ¿es verdad aquello de que no es recomendable despertar a un sonámbulo? Bueno, sí, no. En principio no hay ningún problema de riesgo con la salud de la persona. Simplemente se recomienda no hacerlo porque cuando lo hacemos la persona se despierta en un lugar que no se espera. Por lo tanto, se lleva un gran susto. Simplemente es por esa cuestión, pero no por nada más. En caso de que vengan con un cuchillo que se quiera tirar por la terraza, no se preocupen por la preocupación al que hay que despertar de que se quede sorprendido de encontrarse en la terraza. ¿El sonambulismo se puede o se debe tratar? Bueno, en principio, en la mayoría de los casos, no. El sonambulismo, ya le comentaba, que es algo frecuente y es más frecuente en los niños hasta los 10, 12 años más o menos. En ese sentido, pues bueno, no es nada preocupante ni nada grave como tal. ¿Podemos hablar de tratamiento de preocupación? Pues bueno, sí, en ciertos puntos y en ciertos momentos. Esto lo podemos matizar más cuando, por ejemplo, los episodios de sonambulismo se dan posterior a los 10, 12 años, son relativamente frecuentes. Hablábamos de temas de violencia o peligro para la persona, pues cuando realmente percibimos que hay cierto comportamiento violento, también hay que intermedir y mediar. Cuando el nivel de somnolencia que provoca los episodios de sonambulismo son tan acusados que hace que el funcionamiento de uno de la persona sea negativo,
En todos estos casos, pues bueno, sí, hay que intentar mediar en la medida de lo posible, pero ya le comento, no es común en la mayoría de los casos, por suerte. Profesor, tengo la suerte de que usted ha accedido a algunas invitaciones que le he hecho, tanto en la radio y en la televisión, para ayudarme a entender cosas que tienen que ver con el mundo del sueño. Pero en esta conversación de hoy llego a la conclusión que el sonambulismo o el porcentaje es muy pequeño o despierta muy poco interés en ustedes, los investigadores, porque sus respuestas son un poco vagas, es decir, ni el porcentaje ni tal, o que a lo mejor no es ningún problema y ustedes lo tratan como tal, pero tengo la impresión, o el porcentaje es muy pequeño, o B, no sé por qué no despierta más curiosidad en ustedes los investigadores, ¿no? Pues bueno, primero el porcentaje sí es relativamente pequeño, estamos hablando de aproximadamente un 10% y en niños. Generalmente remite con la edad, es decir, cuando llegamos a los 10, 12 años, el tema de los episodios de sonambulismo pues remiten de forma espontánea, por tanto no requieren tratamiento más allá de simple periodo temporal y evolutivo del niño. Hay datos vagos porque realmente pues son muy pocos casos y en la mayoría de las ocasiones pues no lleva a mayor complejidad ni a ningún tipo de problema más grave. Es cierto que es un trastorno de sueño, está etiquetado como tal en los diferentes manuales diagnósticos y por lo tanto trabajamos con estos casos, por supuesto. Pero como bien comenta, pues bueno, son prevalencia e incidencia relativamente bajas y es un problema que no hay que intervenir en la mayoría de las ocasiones porque remite con la edad sin ningún tipo de problema. Profesor, le mando un saludo afectuoso hasta Granada. Gracias por atenderme, muy amable. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, en este programa intentamos responder a preguntas muy grandes y preguntas muy pequeñas. La vida está llena de asuntos pequeños y de asuntos grandes. Pues lo que van a ver ahora es resolver asuntos pequeños. Tan curiosos los trucos como el propio personaje. Es como lo de la leche, el Tetrabric de la leche. No echen la leche, el tapón, no lo hagan, háganlo al revés. Si lo hacen al revés, no se derramará ninguna gota. Bueno, hay reacciones del cuerpo humano que son involuntarias y que nos ocurren absolutamente a todas, a todos y a todes. Bostezamos casi sin darnos cuenta. A veces del sueño, a veces por el hambre. Nos sonrojamos, queramos o no, ante una situación que nos da un poco de vergüenza, ¿verdad? O se nos pone la piel de gallina de emoción, o si escuchamos un sonido desagradable, de esos que nos producen dentera. El hipo, otra reacción involuntaria del cuerpo que puede resultar ciertamente desagradable. O las tripas, que a veces en el momento más inadecuado nos empiezan a sonar. Y en esto último me quiero detener. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué nos suenan las tripas? Ana Bravo Aranda es doctora del aparato digestivo en el Hospital Regional de Málaga. Doctora, muy buenas noches. Bienvenida a la Televisión Pública de Málaga. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? Bueno, siempre estamos haciéndonos preguntas del porqué de cosas muy importantes y a veces preguntas tan pueriles como esta no sabemos por qué ocurren. Hoy va a ser el momento de resolverlo. Lo primero, vamos a situarnos en esa parte del organismo. Cuando hablamos de las tripas, hablamos del intestino. ¿Cuál es su función en el aparato digestivo? Así es, Adolfo. Cuando hablamos de las tripas nos referimos al intestino, que es un órgano que forma parte del sistema digestivo, que es el encargado de la digestión de los alimentos que consumimos. El intestino en concreto es un órgano que tiene forma de tubo y que consta de dos partes, el intestino delgado y el intestino grueso.
El intestino delgado es más largo, mide aproximadamente unos 7 metros y se encarga de continuar el proceso de la digestión de los alimentos que vienen desde el estómago. Durante la digestión, los alimentos que ingerimos se descomponen en sustancias más sencillas que se llaman nutrientes, que todos conocemos, que son los hidratos de carbono, los minerales, la grasa y las proteínas. Y el intestino en concreto se encarga de absorber estos nutrientes y el agua que ingerimos y los pasa al torrente sanguíneo para que a través de la sangre se distribuya por el cuerpo y el cuerpo pueda utilizarlos como fuente de energía para el crecimiento y la reparación de los tejidos. Es decir, usted, yo y la gente que nos está viendo en la tele, aquí tiene 7 metros de intestino. Así es, más de 7 metros. Oiga, las tripas, ¿por qué producen ese ruido tan fuerte que lo puede oír incluso cualquiera que esté a nuestro lado? ¿Qué ocurre ahí dentro para que suene ese rugido? Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Como has comentado, que en el momento más inoportuno empiezan a rugir las tripas cuando estamos en una reunión, se hace el silencio y aparece ese sonido tan incómodo, ¿no? Que bueno, más allá del apuro que nos hacen pasar, pues que la tripa suene es algo completamente normal. Estos ruidos se llaman borborismo y se producen por el movimiento del intestino a medida que impulsan los alimentos y los gases que se producen durante el proceso de la digestión. Para mover lo que comemos a través del tubo digestivo se producen una serie de contracciones de la pared intestinal, que tiene unos músculos, y también del estómago, y esto se llama peristalsis. Recordemos, como he dicho, que el intestino es un órgano hueco que tiene forma de tubo, así que los sonidos intestinales hacen eco a través de la pared del abdomen, de forma parecida a los sonidos que hace el agua cuando pasa por una tubería, por eso escuchamos estos sonidos. Esa tarea de impulso de nuestras tripas siempre hace ese sonido, ese ruido, o ahora mismo mis tripas pueden estar impulsando o limpiándose sin que se escuche absolutamente nada. Pues el movimiento de la tripa y del estómago es continuo, porque constantemente se están lanzando impulsos nerviosos a través de los nervios desde nuestro cerebro para ir limpiando y haciendo la digestión de los alimentos que van pasando. Entonces, ahora mismo, aunque no escuchemos nuestra tripa, está funcionando y se está contrayendo y está viendo ese movimiento que he descrito que se llama peristalsis, aunque no lo escuchemos. Entonces, ¿por qué hay veces que ruge y otras veces que no? ¿O siempre ruge, lo que pasa es que lo hace a un volumen más pequeño? Bueno, normalmente las tripas, siempre el sonido de esas tripas lo achacamos a cuando tenemos hambre, ¿no? Que cuando el estómago está vacío. Pero esto no siempre ocurre así. Las tripas también pueden sonar con el estómago lleno. Estos sonidos se producen tanto con el estómago lleno como vacío, porque como hemos dicho, el movimiento intestinal es continuo. Lo que ocurre es que cuando el estómago está vacío, el sonido puede ser mayor y lo podemos percibir mejor porque no hay nada sólido en su interior que amortigüe esos sonidos. Entonces podemos escucharlo con más intensidad cuando tenemos el estómago vacío. Doctora, cuando estamos durmiendo, el intestino sigue moviéndose, es decir, el movimiento son 24 horas al día, 365 días al año. Exactamente, el movimiento sigue continuo, aunque hay situaciones, como es durante el sueño, en el que la actividad intestinal puede reducirse un poco y sí que es verdad que en estos momentos no se suelen escuchar las tripas. Correcto. Tengo entendido que ustedes, los médicos, identifican distintos tipos de sonidos abdominales. ¿Ese movimiento de las tripas que genera ese ruido del que estamos hablando puede llegar a ser molesto o doloroso? ¿Y eso podría ser síntoma de un problema de salud, más allá de la incomodidad de la que hemos hablado? Sí, bueno, nosotros utilizamos el fonendoscopio, que más allá de poder escuchar los sonidos cardíacos y los pulmonares, pues también lo utilizamos para escuchar los sonidos abdominales. Colocamos este instrumento sobre la pared abdominal del paciente en la exploración y auscultamos los sonidos. Entonces, gracias a este instrumento podemos ver cómo aparecen los ruidos intestinales, cuál es su intensidad, con qué frecuencia o cuánto duran. Y esto pues, nos puede hacer sospechar algunas patologías, aunque la mayoría de las veces el sonido que escuchamos es completamente normal y el intestino está funcionando bien. Como hemos comentado, hay situaciones en las que la actividad intestinal es menor, como por la noche, que estarían más disminuidos. Y hay también algunas patologías en las que la actividad intestinal se puede aumentar y podemos escuchar sonidos más frecuentes y más intensos, ¿no? Como sería, por ejemplo, durante un proceso de gastroenteritis. Lo habitual es que estos sonidos intestinales no sean molestos ni dolorosos.
Si aparecen con mucha frecuencia, duran mucho rato, van acompañados de otras molestias como dolor abdominal, estreñimiento, vómito o diarrea muy intensa, sí que podrían estar indicando un problema de salud y deberíamos de consultar con nuestro médico. Perfecto, por tanto, conclusiones. El sonido que oímos es absolutamente normal, es la consecuencia del trabajo que está haciendo el intestino, bien sea porque se limpia, bien porque está impulsando el alimento. No, en principio no debe preocuparnos, solo si aparecen otros síntomas asociados, como los que acaba de describir la doctora, sí que tendríamos que acudir al médico. Ana Bravo Aranda, doctora de aparato digestivo. Doctora, gracias por atenderme y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. A mi último invitado de esta noche quiero que le pongan bien la vista y sobre todo el oído. Enseguida van a entender por qué.